Protocolo para entregar el trabajo de investigación. En este video vamos a explicar cuáles son los componentes y las estructuras fundamentales para desarrollar un protocolo de investigación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Bueno, protocolo para entregar el trabajo de investigación. Lo primero que debemos entender es qué es un protocolo de investigación. El protocolo de investigación debemos comprenderlo como el documento que antecede a una investigación y que se presenta ante las instituciones de investigación o educativas para dar a conocer aspectos del estudio que pretendemos, con el fin de que sea evaluada la pertinencia y la relevancia del proyecto de investigación. Así, esto nos genera una oportunidad que debe ser original, ¿sí? Que debe ser práctica, que debe ser aplicada para que se considere la posibilidad de su aceptación como un proyecto de investigación viable, sin descartar las posibilidades de la continuidad de estudios, ya sea de estudios antecedentes o de estudios consecuentes. Esto lo maneja Ortiz García en el 2006. ¿Qué es lo que debemos considerar en un protocolo de investigación? Pues el logotipo institucional es al que va dirigido, ya sea para una revista, ya sea para una institución educativa, ya sea para una institución de investigación. El nombre de la institución, el área de adscripción, ¿sí? Que puede ser cualquiera, ingeniería, maestría, doctorado, lo que sea. El área temática, área de ciencias en la que se ubica la investigación a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, ciencias de la educación. El título del trabajo de investigación. Este título se considera que debe ser breve, muy corto, de ser posible en a lo más 15 palabras. Si son más, bueno, podrían considerarse, pero se recomienda que sea ese número de palabras. Normalmente las revistas que van a publicar investigaciones científicas nos dan ciertos lineamientos. El más generalizado es normalmente ese de que tenga el título no más de 15 palabras. Debe de tener obviamente nuestro nombre. Si hay la dirección de algún investigador, de algún maestro, etcétera, hay que ponerlo. La fecha en la que se elabora el proyecto, ¿sí? La última modificación que se hizo de él, esa es la fecha que se pone. Y todo lo que le llamamos los adornos literarios o adornos que queramos que aparezcan, que pueden ser imágenes relativas a la investigación y demás. Bueno, el título. Un buen título debe ser corto, preciso y conciso. Le debe dejar claro al lector los objetivos y las variables centrales del estudio. Si es posible y no prolonga demasiado el título, se podrá anticipar también el diseño de investigación. No es tan necesario, pero se puede agregar ahí. Es importante explicar la población o universo que será investigado. No siempre se puede poner todos estos datos porque si no serían títulos demasiado largos. Con respecto a la portada, entonces tenemos que cuidar que tenga el nombre y el logotipo de la universidad o de la institución de investigación, el lema, si tiene el lema esta institución, la unidad académica, si fuera algún proyecto específico para una unidad académica, el nombre o nombres de los tesistas o de los investigadores, la licenciatura o el posgrado al que se refiere, el lugar y la fecha en donde se está llevando a cabo. Esos serían los puntos principales. Con respecto al resumen, hago la aclaración. El resumen normalmente lo debemos hacer hasta el final de que ya tengamos el protocolo, vamos a decir, terminado, se puede decir. O sea, que ya esté listo para presentarse.
¿Por qué? Porque de otro modo no tendríamos toda la información, todos los argumentos necesarios para poder desarrollar el resumen. El resumen debe dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central de investigación que pretende responder con esa investigación y cuál es la justificación de llevar a cabo el estudio. Debe aplicar, ¿sí? En él debe de explicar más que nada, debe de ser explícita ahí la hipótesis, o sea, es lo que se pretende resolver, ¿no? Con este trabajo de investigación. Además de dar a conocer, por lo menos, los objetivos básicos de la investigación. Asimismo, el resumen debe contener un breve recuento de los métodos y procedimientos contenidos en el capítulo de metodología, o sea, cuál es la forma en que voy a llevar a cabo este experimento o esta parte de la investigación. Y debe comprender, el resumen debe de tener entre 150 y 200 palabras de extensión, no más, ¿sí? Y menos también sería muy poco, entonces entre 150 y 200 palabras. Con respecto a la introducción o delimitación del tema o situación problemática que debemos investigar, pues se describe el tema de investigación en general, incluyendo las referencias bibliográficas que hablen del tema de investigación elegido. Esto quiere decir que para arrancar una investigación necesito una investigación previa sobre los problemas que puedo visualizar y cuál de ellos es el que puedo resolver con la investigación. Ahí se va a elegir el tema de investigación. Se enmarcan los alcances que tendrá la investigación. Es una descripción general del trabajo realizado que va a permitir al lector comprender los alcances generales del trabajo de investigación. Para eso nos sirve la problemática, ¿sí? La descripción de la situación problemática. Con esto entonces se puede plantear lo que se conoce como problemática y que permite describir brevemente en un párrafo el conjunto de problemas entre los que se encuentra el problema que se quiere resolver con la investigación. Define cuál es la situación actual y la situación deseada del problema que se pretende resolver con esta investigación. Determina qué tan viable puede llegar a ser la solución del problema que se pretende resolver con esta investigación. Debe describir de manera general qué problema se pretende resolver con la investigación, en dónde se pretende llevar a cabo esta investigación, en qué periodos se pretende llevar a cabo y la población, ¿sí? La probable población que va a ser beneficiada con esta investigación, la población de estudio. Ya con esto podemos buscar el planteamiento del problema científico, que puede ser humanista, de artes, de ciencia, etc. Es la manifestación de la pertinencia y por qué es necesario hacer una investigación sobre ese tema. Debemos entender qué relevancia o impacto social tiene ese problema. El problema principal de la investigación, ¿sí? Nos debe de contestar algunas preguntas y debemos de entender que ahí nos debe de decir qué características tiene el problema de investigación. Este problema debe de tener relevancia social, o sea, que impacte a un grupo social y que le ayude a resolver un problema, ¿sí? Que impacte a la sociedad, que solucione el problema para el grupo social específico. Se recomienda que la redacción del problema de investigación sea en forma de pregunta, ¿sí? Con una estructura similar a este ejemplo. ¿Cómo puedo aplicar la herramienta desarrollada, una herramienta específica, en la investigación mediante el procedimiento científico X para resolver el problema y mejorar al grupo social objetivo de la investigación? Esta sería una estructura general de pregunta de investigación que se puede aplicar a muchísimos temas.
El problema científico y pregunta de investigación nos lleva precisamente, primero, a definir qué es. Entonces, el problema científico será el contexto actual del objeto de estudio, la forma en que el investigador resuelve una pregunta, una interrogante ante la realidad que desconoce. Si el investigador conoce la respuesta a una pregunta, esa pregunta no puede llevarse a cabo por investigación porque ya se conoce la respuesta. La investigación se plantea para aquellos casos en los que no conocemos la respuesta sobre algo y entonces por medio de investigación y sustento científico tenemos que buscar esa solución. La pregunta de investigación es el qué. ¿Qué se va a investigar? Debe ser enunciado de manera interrogante. Es decir, una pregunta de investigación la cual no debe responderse mediante sí o no, y además no debe de tener la respuesta. Si yo planteo una pregunta de investigación como respuesta a un problema, quiere decir que ya conozco la solución y no tiene caso la investigación. Debe tener congruencia y relación directa con el título de la investigación, o sea, debo de tomar en cuenta el título para poder plantear la pregunta de investigación. Si el título no está inmerso en esa pregunta de investigación, entonces tendré que cambiar o el título o la pregunta. No puedo desarrollar algo que no está hilado, que no está en la misma línea. Etapas para el desarrollo de la investigación. 1. Lo primero es la argumentación teórica y metodológica de la investigación. Esto es, el estado del arte, el capitulado propuesto, qué se ha escrito sobre los temas que tendrán que desarrollarse en la investigación. 2. La evaluación diagnóstica de la situación del problema que se desea resolver con la investigación. Necesitamos saber de qué punto partimos y hacia dónde vamos, y entonces tenemos que hacer una evaluación diagnóstica. 3. El diseño y desarrollo de las herramientas necesarias para la solución del problema de investigación. O sea, si yo ya sé que tengo un problema, tengo que buscar la manera de resolver el problema. Puede ser que plantee una intervención pedagógica, una intervención psicopedagógica, una intervención psicológica. Puede ser que plantee la aplicación de un método específico o de un test específico para determinar tal o cual situación específica y saber cuál es o sea, cómo con eso puedo resolver un problema científico planteado. 4. El diseño del experimento. ¿Sí? Este experimento es cómo le hago para poder aplicar esa herramienta que desarrollé para que pretende precisamente resolver el problema de investigación. Entonces tengo que buscar la manera de diseñar el experimento para poder ver cómo aplicarlo y además tengo que buscar la medición del mismo. Esto es 5. Primero, generar la información necesaria, medir los resultados para que se plantee como una medición de eficiencia de la herramienta aplicada. Y esto me va a llevar a ver si el problema realmente fue resuelto o no, y con esto pueda plantear un análisis de resultados y conclusiones. Pero debo de tener la medición de la eficiencia de la herramienta. Si yo no sé qué tan eficiente es la herramienta, no me va a servir para aplicarla porque no voy a saber si ahorita en este experimento me da un 5 y después en otro me da un 8, pues quiere decir que la eficiencia no es tan efectiva. Debe de dar siempre más o menos resultados similares para que pueda tener una eficiencia apropiada para ser aplicada durante la investigación. Bien, teniendo entonces ya en cuenta la medición de la eficiencia de la herramienta, la recolección de los datos obviamente para tener la medición de la eficiencia de la herramienta, podemos continuar con el proceso en el desarrollo del protocolo precisamente. Esto es la forma de que proyecto cómo hacer la investigación. No es que estemos llevando a cabo la investigación como tal, sino que estamos buscando los argumentos teóricos necesarios y la estructura lógica necesaria para llevar a cabo el proyecto. Y lo que vamos a platicar en el protocolo obviamente
es cómo, en esa estructura lógica, cómo llevar a cabo ese proyecto. Continuando, entonces decíamos que para la argumentación teórica, ¿sí?, y metodológicamente de la investigación, pues tenemos que buscar la argumentación teórica de la investigación, ¿sí?, que se debe llevar a cabo esta investigación como algo exhaustivo, o sea, algo que me indique, ¿sí?, qué se ha escrito al respecto de mi trabajo de investigación o del tema de investigación que quiero llevar a cabo. Esto es fundamental para el proyecto de investigación. Es necesario identificar, ¿sí?, el objeto, decíamos, como un proceso, ¿sí?, que está inmerso en la investigación. O sea, este proceso puede ser el proceso de capacitación docente, el proceso de capacitación para el uso de TICs, el proceso de capacitación laboral, el proceso de capacitación psicológica, capacitación psicopedagógica, el proceso de capacitación pedagógica, etc. Esto es el campo, este es el objeto en el cual está la investigación. Y además tenemos que definir de una manera precisa la delimitación de ese objeto, definiendo un campo, ¿sí?, que si queremos que impacte en la productividad de una empresa o en el desempeño académico de un estudiante, etc. Y entonces esto tiene que ser definido un campo de estudio. El objeto entonces es el proceso general y el campo es el área del proceso en el cual queremos impactar. La argumentación teórica entonces también se debe de clasificar la investigación para determinar qué tipo de investigación es y tener claro hacia dónde vamos. Por ejemplo, en qué periodo, con qué datos se cuentan. Si voy a partir del pasado y lo voy a hacer todo en el pasado, sería retrospectiva. Si voy a partir del pasado y voy a aplicar en el presente una intervención y voy a medir hacia el futuro, que sería una causa-efecto, entonces estoy hablando de una retrospectiva parcial. O si de plano no hay nada en la actualidad y voy a partir del presente y aplicar hacia el futuro, entonces estoy hablando de una investigación prospectiva. También se debe definir la corriente filosófica que soporta la investigación. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Quién la soporta? ¿Es investigación, por ejemplo, que se soporte como capacitación docente a nivel universitario y que puede estar identificada con la línea de investigación de Barriga, ¿sí?, o que esté hablando de la autoconstrucción del estudiante como estudiante, vamos a decir, como ser humano completo, y que nos lleva a lo que es la estructuración de lo que son las competencias, las habilidades, las destrezas, a través tal vez de la teoría de Vygotsky, ¿sí?, o estoy hablando del análisis del crecimiento, del comportamiento del ser humano por su desarrollo físico, vamos a decir, en las etapas del desarrollo, que puede estar soportada por la teoría de Piaget en los diferentes detalles de crecimiento. Bueno, ese tipo de cosas es lo que tenemos que considerar, que es la definición, la corriente filosófica que soporta nuestra investigación. Se debe definir, por ejemplo, una metodología general de desarrollo que puede ser inductiva, deductiva, etc. Así podemos tener que el objeto de estudio entonces es el fenómeno de interés que surge de la inquietud de la problemática. El campo de investigación se debe delimitar el enfoque disciplinar con que se abordará el problema en función del objetivo. Y tanto el objeto como el campo son muy importantes porque orientan la investigación a un objetivo específico. De otro modo, se pierde la investigación, pierde fuerza y sería muy complicado llevar a cabo una investigación que busque, por ejemplo, resolver un problema, pero a lo mejor con 2 o 3 o 4 objetivos. No, vamos siempre sobre un objetivo específico central, punto, porque de otro modo sería muy complicado resolverlo. Es aquello que se quiere saber sobre un tema o un problema. Es eso lo que queremos saber del objeto y del campo de investigación. Por ejemplo, si tenemos una investigación longitudinal,
pues tenemos que analizar los cambios a través de una línea de tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas. Tenemos que recolectar datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y las consecuencias que pueden tener esas diferencias. Tenemos que proporcionar información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionaron a través del tiempo para una investigación longitudinal. Si nosotros queremos hacer una sola medición en una etapa específica, es como tomar una fotografía de cómo está la situación actual de un cierto tipo de variables que queremos medir, y entonces no estamos hablando de una investigación longitudinal, sino de una investigación transversal, ¿sí? Que sería la investigación que retrata la forma en que está ahorita un grupo de variables. Para lo que es cómo diagnosticar la situación del problema en que se desea resolver con la investigación, entonces aquí debemos entender que es mediante el análisis de la situación actual del problema de investigación. Para esto tenemos que tener perfectamente definido y entendido el problema para poderlo medir y saber cómo se encuentra actualmente. Se plantea un punto de partida en el tiempo para decir, a partir de este momento tenemos esta situación actual, que puede surgir desde el pasado con una investigación retrospectiva que diga, mira, se tenían estas mediciones, pero en este momento partimos de B. Y de aquí en adelante vamos a ver qué ocurre con estos cambios que estamos proponiendo. Por medio de estimaciones basadas en los registros del problema de investigación o en encuestas, entrevistas u observación directa del investigador, se debe determinar la situación actual del problema de investigación. ¿Cómo diseñar y desarrollar? Bueno, antes de pasar a esto, y regreso aquí para comentar un detalle. Muchas veces decimos, es que si es entrevista es investigación cualitativa. No, puede ser que utilicemos herramientas de investigación cualitativa en cualquier investigación cuantitativa que nos sirvan de base para la determinación diagnóstica de una situación. Una encuesta, ¿sí? Una medición, etc. Podemos a partir de ahí, son herramientas auxiliares de la investigación. Incluso hay investigaciones que pueden ser mixtas, que una parte se lleve a cabo cualitativamente, pero que al final yo busque hacer una medición cuantitativa sobre un aspecto específico para poder resolver un problema particular con la determinación de los alcances de una manera estadística que me ayuda a resolver precisamente el análisis de los resultados y las conclusiones. Luego, ¿cómo diseñar y desarrollar las herramientas necesarias para la solución del problema de investigación? Bueno, es definir, diseñar y desarrollar los sistemas tecnológicos, las herramientas tecnológicas, los programas de intervención, los test, los análisis, desarrollo de prototipos, etcétera, que puedan aplicarse para solucionar el problema de investigación que estamos planteando. La otra es cómo diseñar el experimento para la aplicación de la herramienta con la que se pretende resolver el problema de investigación. Pues mediante el análisis de la población. Yo veo cuál población es en la que está impactando ese problema que quiero resolver. Con base en esto veo cuáles son las características de esa población. Y entonces voy a buscar una muestra que sea más pequeña, porque a lo mejor la población es tan grande que no la puedo abarcar. Pero busco una muestra más pequeña, pero que conserve esa variabilidad, esas características que tiene la población original. Esto deberá calendarizar, ese proyecto de investigación se debe calendarizar, ¿sí? La aplicación de las herramientas tecnológicas, tanto para la evaluación diagnóstica, como para la solución del problema, ¿sí? Y poder plantear la solución de este problema planteado. Mediante un análisis, por ejemplo, financiero, presupuestal, ¿sí? Debe de presupuestarse la implementación de la aplicación de herramientas, porque dependemos de recursos. Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos, de mano de obra, ¿sí? De los seres humanos con que vamos a intervenir en la investigación, y que tenemos que ver qué punto alcanzamos a abarcar. No puedo plantear una investigación que requiera recursos que no tengo, porque entonces no se puede llevar a cabo.
¿Cómo medir la eficiencia de las herramientas que se aplican para la solución del problema de investigación? Pues esto es mediante un análisis estadístico de las proyecciones por la aplicación de sistemas tecnológicos que se plantearon para la solución del problema de investigación. Aquí deben analizarse la aceptación de la hipótesis o el rechazo o de los supuestos planteados. Si son investigaciones cualitativas, nos vamos a ir más sobre supuestos. Si son investigaciones cuantitativas, podemos irnos sobre hipótesis. Los supuestos van a buscar siempre la argumentación teórico-metodológica. Las hipótesis van a buscar la argumentación estadística para su aceptación o rechazo. Desarrollar conclusiones con respecto al comportamiento de las herramientas tecnológicas o herramientas aplicadas para la solución del problema. Determinar la viabilidad de la aplicación de estas herramientas para el desarrollo de tecnología que solucione dicho problema, y determinar de un giro en la investigación o determinar nuevas rutas de investigación a partir de la misma, ¿sí? Y también una investigación puede llegar y decir, ¿sabes qué? No fue suficiente, a partir de aquí se sugiere que se lleve a cabo tal investigación para complementar la misma. También es un análisis válido que puede llevarse a cabo mediante el análisis de resultados y conclusiones. Otro aspecto fundamental es la justificación. La justificación que debe de contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué debo hacer esta investigación y para qué la quiero hacer? Entonces debe incluir un fundamento básico para este ejercicio. Se debe incluir referencias bibliográficas o referencias de artículos o referencias web sustentadas que puedan ser argumentos suficientes para sostener el planteamiento de la hipótesis para la investigación. Esto es, la justificación es definir realmente si la investigación es necesaria y por qué es necesaria para resolver la situación que se está planteando y qué autores han hablado sobre este tema de investigación. Es el por qué se va a realizar la investigación y debe contextualizar la importancia, la novedad, la magnitud y la trascendencia del problema de investigación, identificando las variables dependientes e independientes, las causas, los efectos y el aporte teórico y o prácticos y posibles que esperamos para la solución del problema de investigación. Los objetivos. Los objetivos, tenemos que plantear un objetivo general siempre, que va a ser el objetivo principal que busca la investigación. Es el para qué. ¿Para qué se va a investigar el problema? Debe iniciar con verbos en infinitivo, el cual sea funcional e idóneo para alcanzar el grado que se ostenta en la investigación, acorde al tipo de estudio. Debe tener congruencia y relación directa con la pregunta de investigación. Los objetivos como objetivo general, el objetivo general en particular, debe de estructurarse gramaticalmente buscando que exprese, ¿sí?, qué se va a hacer, ¿sí? O sea, qué problema se va a solucionar con la investigación. También el cómo se va a hacer, pero este cómo no se refiere a una metodología, sino a qué técnicas o argumentos científicos se van a aplicar para resolver el problema planteado. O sea, no es cómo de decir los pasos para resolverlo, no, sino cómo argumento científicamente la solución de ese problema. Además, ¿para qué se va a hacer? ¿Para qué debe hacerse? ¿Qué problema va a solucionar la investigación? ¿Qué aspectos va a resolverle a un grupo social? ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuál es el rango temporal que se plantea para el desarrollo de la investigación? ¿A quién se le va a hacer? O sea, ¿a quién se le va a aplicar esta investigación? ¿Cuál es la población y la muestra definida para el desarrollo de la misma? ¿En dónde se va a hacer? O sea, ¿cuál es la ubicación geográfica o institucional en la que se va a llevar a cabo la investigación?
Los objetivos particulares de la investigación son auxiliares, son herramientas auxiliares para lograr el objetivo general. Es un listado simple de temas necesarios a investigar o desarrollos necesarios para los que son, objetivos parciales o totales, pero que durante la investigación me sirven como herramienta para alcanzar el objetivo general. Cada objetivo particular debe considerarse como herramienta de desarrollo de la investigación y pueden llegar a conformar capítulos en el proyecto de la investigación. Casi siempre que planteamos un objetivo particular, seguramente va a haber un capítulo de la investigación dedicada a la explicación del tema relacionado con ese objetivo particular. Por eso se dice que se transforman los objetivos particulares en el capitulado propuesto normalmente. Estos objetivos específicos son el cómo se va a realizar la investigación, son el desglose del objetivo general, debe esbozar las estrategias o los aspectos a elaborar para lograr el objetivo general. Se deben expresar iniciando con el verbo en infinitivo también, el cual sea funcional e idóneo para cumplir o alcanzar o lograr con el objetivo general de la investigación. Con respecto a las hipótesis o supuestos, debe de constituir una respuesta anticipada al problema científico. Pero eso no quiere decir que sea la respuesta real, es una que creemos va a ser la respuesta del problema. Debe ilustrarse una capacidad predictiva. Debe contener una fundamentación teórica y metodológica. Es porque ya investigamos y ya sabemos que se cree que la solución puede ser tal, pero hay que demostrarla. Es una confirmación empírica basada en la experiencia, basada en lo que es la observación de los hechos y que nos permite formular en afirmativo algo que sabemos que es una pregunta de investigación y creemos que es la solución a esa pregunta. La hipótesis de investigación son las proposiciones tentativas acerca de las posibles soluciones entre dos o más variables y que cumplen con los 5 requisitos mencionados. Se deben referirse a una situación real. Debe considerarse variables comprensibles, precisas y lo más concretas posible. Las relaciones entre las variables propuestas por las hipótesis deben ser claras y verosímiles, o sea, tener lógica. Los términos de las hipótesis y las relaciones planteadas entre ellos deben ser observables y medibles tener referentes en la realidad, o sea, son algo real. Las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para para poderlas probar, para que podamos tener nosotros la certeza científica de que lo que se planteó fue real. Las hipótesis de investigación descriptiva, pueden ser hipótesis de investigación descriptivas. Normalmente se utilizan en estudios descriptivos. Estas hipótesis de investigación también pueden ser correlacionales y estas especifican relaciones entre dos o más variables. También podemos encontrar hipótesis de investigación de diferencia entre grupos. Se formulan en investigaciones cuyo fin es comprobar o comparar más bien grupos. Las hipótesis de investigación que establecen relaciones de causalidad no solamente afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de entendimiento de estas relaciones, establecen relaciones de causa-efecto. La mayoría de las hipótesis se van a clasificar en algunas investigaciones que se pueden requerir de la definición de otras hipótesis, además de las que ya definimos, que pueden ser hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. La principal que vamos a estar trabajando en los proyectos de investigación va a ser la hipótesis de investigación. Es la general, la que nos da la respuesta anticipada que buscamos para un problema
y que tenemos que demostrar que sea real esa respuesta anticipada. Siempre es necesario definir variables para poder entender las hipótesis. Las variables son variables independientes y debemos considerar todas aquellas variables que pueden manipularse y que conforman la causa de cambios en su investigación. ¿Por qué se dice que pueden manipularse? Porque es una variable, por ejemplo, la aplicación de una intervención pedagógica para lograr el entendimiento de un proceso de análisis químico. Bueno, lo puedo manipular manejando varias formas de llevar a cabo el proceso de análisis. Y entonces por eso se dice que son manipulables, porque es precisamente la aplicación del experimento. Es la causa en donde voy a medir un efecto para ver si sí fue o no fue más efectivo el proceso de enseñanza que hice con ese procedimiento o no. Y las variables dependientes, por ejemplo, es a que se deben considerar todas aquellas variables que tenemos que medir como efecto provocado por la manipulación de la variable independiente. Esa es la estructura de las variables y de la hipótesis. La identificación de las variables de investigación, tenemos entonces variables medibles. Estas variables pueden ser no cuantitativas, que dan origen a los supuestos, planteamiento de supuestos, pero que al no ser medibles tengo que buscar argumentos, no son cuantitativas. Mientras que las variables que son cuantitativas dan origen a hipótesis, planteamiento de hipótesis, y estas sí pueden ser argumentadas estadísticamente para su análisis. La población y la muestra. La población, pues tenemos que definir la población. Esto es, hacia qué núcleo social va dirigida una investigación. ¿Sí? Eso se llama población de estudio. Después viene la unidad de análisis. O sea, ¿cuál es la unidad mínima de análisis de esa población? Pues puede ser el individuo, el grupo, la colonia, la calle, etc. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión? Por ejemplo, podemos decir que se van a incluir a todos los habitantes de las colonias que tengan 100 calles en lo que es la Ciudad de México. Ok, bueno, ese sería un criterio de inclusión y de exclusión. De aquellas colonias que tengan 150 calles ya no entran, aquellas que tengan menos de 100 tampoco entran. Ya son criterios de inclusión y de exclusión. La otra son la determinación de la muestra. O sea, con base en eso, si yo determino que tengo la población noreste del Estado de México y tengo 100 o 150 comunidades, pues a lo mejor no puedo abarcar las 150 comunidades, pero digo, mira, elijo 15 y busco que tengan la misma variabilidad, y con esto conservo que esa muestra tenga la variabilidad de la población. Marco teórico conceptual referencial. Esto es la teoría en la que se va a basar la investigación. Lo vamos a dividir en tres áreas fundamentales: el marco teórico, el marco referencial y el marco contextual. El marco teórico conceptual referencial, vamos a la primera parte. Todo proyecto de investigación debe contener un marco teórico que presente el conocimiento previo que se tiene sobre el tema a investigar, o sea, lo que ya se ha escrito sobre el tema. Esta sección básicamente contesta tres preguntas. ¿Qué se sabe sobre el tema? ¿Sí? ¿Qué se ha hecho hasta ahora de eso? ¿De qué manera se relaciona este problema con lo que ya se sabe? ¿Y por qué elegir este método de investigación en especial? La otra son postulados de investigadores de reconocido prestigio sobre el tema desarrollado para desarrollar la investigación. Entonces tenemos que ver quiénes han escrito y qué tipo de investigadores son. Si son investigadores de reconocido prestigio, podemos sustentar nuestra investigación perfectamente con ellos. Después viene la otra parte, que sería el marco referencial. El marco referencial, pues, es precisamente la referencia sobre los trabajos de investigación, la investigación documental, que puede ser una investigación bibliográfica, una referencia de artículos científicos o referencias web, pero perfectamente estipuladas y con formato APA específico, o sea, completo. El marco contextual, que es la definición de conceptos que conforman la jerga, o sea, el lenguaje que se utiliza en la investigación,
Entonces, para esto viene a ser una definición de conceptos específicos y que requieren ser explicados a los lectores para su entendimiento correcto, su análisis e interpretación, porque puede haber palabras que tengan doble o triple significado, que se conocen como polimorfismos, y que van a provocar el problema de que tengan muchos significados, que es una misma palabra, ¿sí? No es lo mismo decir banco para que te sientes o banco para que guardes dinero. Es una palabra que se puede malinterpretar si no se tiene un contexto o una definición específica sobre lo que estamos hablando. Esta metodología documental, pues obviamente tiene que buscar investigaciones documentales, referencias bibliográficas, referencias de artículos científicos, referencias web, técnicas de observación que me ayuden a recopilar información, metodologías de investigación basadas en encuestas específicas, metodologías de investigación basadas en entrevistas, por ejemplo. Entonces este marco, bueno, después de esto, después del marco teórico conceptual, viene el marco metodológico. Esto es la definición de los métodos que serán aplicados para el desarrollo de la investigación, la explicación en qué partes de la investigación serán aplicados cada uno de los métodos y para qué propósito serán aplicados los métodos de la investigación, cómo resolver el problema de investigación, cómo prevenir para que el problema no se vuelva a presentar. En esta sección se debe describir cómo se debe obtener los datos que serán analizados para aceptar o rechazar las hipótesis. Se necesita dar detalles precisos de diseño de estudios, población estudiada, métodos y procesos utilizados para la observación e intervención, instrumentos de medición, materiales, datos, análisis de datos, etc. Esta metodología experimental durante el desarrollo de la investigación nos va a llevar a lo que es la metodología de aplicación de la solución del problema, el diseño de los prototipos, desarrollo de software en caso necesario, desarrollo, por ejemplo, de test psicológicos, desarrollo de procesos pedagógicos, desarrollo de intervenciones, descripción de las actividades de desarrollo de prototipos, métodos aplicados para el desarrollo de los trabajos de campo, diseño del experimento con base en hipótesis y variables. La metodología de recolección de datos pues nos lleva a la descripción de técnicas que serán empleadas para la recolección de datos. En algunos casos hay que definir cuestionarios, encuestas, etcétera, que recolecten los datos que me interesa analizar. Descripción de las actividades de laboratorio o escritorio para recolección de los datos recopilados. Y después viene la metodología del análisis estadístico, los métodos que van a sintetizar estos datos obtenidos para poder hacer los análisis mediante métodos y técnicas estadísticas de análisis y mediante, por ejemplo, análisis de medidas de tendencia central, ¿sí? Análisis de varianzas y covarianzas, de cómo varían las variables con respecto una a la otra, y la aprobación o rechazo de la hipótesis con base en los análisis estadísticos. Y la metodología para el análisis de resultados y conclusiones del trabajo de investigación obviamente va a llevar a una etapa comparativa, una etapa inferencial, en la que va a decir si cumple para nada más este núcleo para toda la población, por eso es inferencial. El análisis deductivo, ¿sí? Ver cuáles son, dependiendo del tipo de investigación, puede ser inductivo, puede ser deductivo. Va de, por ejemplo, aquí nos dice el deductivo, pues obviamente lo sabemos, va de lo general a lo particular, mientras que el inductivo va a ir de lo particular a lo general. Entonces va a ser una inferencia, va a ser una inducción. Se hace un planteamiento de un capitulado propuesto, normalmente va a tener un argumento similar a este, en donde va a plantear la introducción, la argumentación teórica, el diagnóstico de la situación, el diseño del desarrollo, la programación de aplicaciones y la evaluación y el análisis de resultados y conclusiones. La bibliografía, anexos y apéndices. Obviamente esto va a depender de los temas que se vayan a desarrollar. El cronograma de actividades o el diagrama de Gantt, que es un listado de actividades a desarrollar y un planteamiento de fechas en las cuales llevar a cabo este proyecto de investigación. Y la bibliografía, que son los soportes de libros, referencias de artículos, referencias web, anexos y apéndices, y todos soportados sobre formato APA. Actualmente formato APA, sexta edición.
Y los anexos y los apéndices, es importante recordar que si las herramientas que vamos a utilizar en la investigación son de otro autor, entonces les vamos a llamar anexos. Pero si las herramientas que vamos a utilizar son creadas por el propio autor de la investigación, entonces les vamos a llamar apéndices. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.